buenos días. Hoy estamos a 17 de enero del año 2023 y comenzamos nuestras efemérides recordando el edicto de Saint-Germain, que Catalina de Medici lo promulga siendo regente de Francia y que consagra la libertad de conciencia y la libertad de culto para los protestantes. Desgraciadamente luego no evitó que Francia se desangrara en guerras de religión, pero bueno, ahí está, en el año 1562, un 17 de enero, se promulgó. En 1920 se promulga en Estados Unidos, entra en vigor, mejor dicho, la ley seca, que fue establecida por la 18ª enmienda y fue derogada por la 21ª. Pues ya saben que se prohibió el alcohol y todo lo que pasó, lo que ocurrió, los gángsters, las mafias, la corrupción. Y bueno, cuando llegó la crisis, una cosa buena para quitarla fue quitar la ley seca y se quitó un poco la crisis. Un desastre fue. Bueno, en 1966 tiene lugar en España el accidente de Palomares. Colisionan dos aviones americanos y se caen 4 bombas atómicas al mar. Entre las cercanías de Palomares, pues bueno, pues se pusieron a buscarlas y bueno, para que la gente no se preocupara, allí fueron el embajador de Estados Unidos, Manuel Freire Ibarne, que por esas épocas creo que era ministro de Turismo, aunque no me acuerdo exactamente, y se dieron ahí un baño, ahí se le ve que fue hacia marzo cuando se dieron el baño, me parece. Luego, en 1996 tiene lugar el secuestro de Ortega Lara, que fue muy famoso, que estuvo mucho tiempo secuestrado y luego al final fue rescatado, un 17 de enero de 1966. En 2014 pues tiene lugar la presentación de Podemos en el Teatro de Barrio, en el barrio de Lavapiés se presenta, se dio una rueda de prensa, que acudieron cientos de personas, intervinieron Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, y luego ya más tarde se produjo la inscripción como partido. En 2024 fallece Abderramán Quito, que en esa época era califa de Córdoba, fue asesinado en un motín pues, por orden de su primo Muhammad III. A quien los amotinados habían proclamado un nuevo califa. En 1600 pues nace Pedro Calderón de la Barca, es un dramaturgo y tienen aquí La vida al sueño, el alcalde de Zalamea, 2 obras suyas y bueno, ¿qué hay que decir? Bueno, hizo más cosas, el gran teatro del mundo, el gran mercado del mundo, la cena del rey Baltasar, pero sobre todo el alcalde de Zalamea está muy bien y luego ya El vida al sueño es pues una de las mejores obras de la literatura universal. ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida al sueño y los sueños son. Bueno, pues seguimos con nuestras efemérides y con Benjamin Franklin, que nace en 1706. Benjamin Franklin fue un científico, pero también fue un político. Su invento más famoso es el pararrayos en Estados Unidos, hizo estudios sobre la electricidad y sobre más cosas, y porque en Europa parece ser que lo inventó Chekhov Prokofiev. Y luego influyó en la declaración de la independencia de Estados Unidos y contribuye con la firma del Tratado de París. Él era abolicionista, pero bueno, la firma del Tratado de París, pues si quieren verlo, aquí está, recién sacado, huele a cera, y si pueden ver ahí, esta es la firma suya. Esta que está ahí, Benjamin Franklin. Pues ahí está firmando el Tratado de París por el que se acaba la guerra de independencia de Estados Unidos. Luego, en 1863, nace en Gran Bretaña, creo que en Gales, para ser más exacto, Lloyd George, que fue el primer ministro de Gran Bretaña entre los años 1916 y 1922. Le tocó ya iniciar la Primera Guerra Mundial y todas las negociaciones luego de la paz de Versalles y todo eso. En 1899 nace Al Capone, gángster. Alex Carsfeld le llamaban cara cortada, tenía la cara cortada y bueno, pues la matanza de San Valentín pues fue conocido por más eso y por ser el gángster de Chicago. Y luego en 1914 ya hace Jerry Siegel, que fue un historietista y que fue co-creador de la figura de Superman con su amigo Joe Shuster. En 1919 nace Antonio Mingote, fue un humorista gráfico, miembro de la Real Academia, la R minúscula tenía, obtuvo el título de primer marqués de Daroca. Trabajó primero en la Codorniz, luego en el ABC. También escribió guiones un guion para la televisión de una serie que se llamaba Este señor de negro, que dirigía Antonio Mercero e interpretaba a José Luis López Vázquez. Y luego sus chistes han sido reproducidos en la prensa extranjera, como en el New York Times y The Times, el Daily Telegraph también. Bueno, pues un gran humorista gráfico, aunque verdaderamente, si quien crea la verdad, la casualidad, que 23 años después, en 1942, el 17 de enero, nace Forges. Humorista gráfico con El Vengador Justiciera, dirigió películas incluso también. El año pasado, por estas fechas, Google celebró su 80º
aniversario con un doodle, unos dibujitos de esos. Y bueno, y verdaderamente, pues, ¿qué quieres que le diga? Pues aquí tengo yo, si me echo para atrás, todo lo que tenemos aquí de Forges. El libro estos cebeitos que ya tienen unos años, que se dan la vuelta, ¿ves? Los de los médicos, que Forges con los médicos, médicos 1, médicos 2 y médicos 1. Bueno, pues quien no se ha reído con Forges en España, en este país, es que no tiene sentido del humor. Bueno, vamos a seguir con las efemérides. Y entonces, Muhammad Ali nace en 1942, por el famoso besador, que ganó a Foreman, perdió con Fraser. Fue luego un personaje muy icónico porque se negó a ir a la guerra de Vietnam. Se convirtió al Islam, se llamaba Cassius Clay, pero adoptó el nombre de Muhammad Ali. Tenía amistad con Malcolm X. Bueno, pues al final tuvo Parkinson los últimos años de su vida. Elsa López nace en 1943. Elsa López es una escritora, nace en Fernando Po y en Guinea. Y bueno, sobre todo escribió poesía, El viento de las Adelfas, Inevitable Océano, Del amor imperfecto, y luego narrativa, El corazón de los pájaros, y luego hizo estudios de antropología sobre las Islas Canarias, identidad rural y etnicidad insular, el Sironoque, música y poesía de la isla de La Palma, y sobre todo contribuyó, pues la creadora y luego su hijo le ayudó mucho, David Cabrera, a montar la editorial La Palma, que edita sobre todo poesía, Querido Nélida, aquí Julia Gil, La niña y yo, 12 cuentos de Bárbara Jacobs, escribe otras cosas, Anemeles dioses, En la memoria de África, tiene también, pues bueno, Octavio Paz también, tiene obra de Octavio Paz, de poetas ya reconocidos también, de Gerardo Diego, La Universidad Blanca. Son libros muy bien editados, muy bien encuadernados, con muy buena presencia. Y bueno, tienen esta joyita, esto que es una joya auténtica, que es la obra completa de Cavafis, que es, bueno, un poeta fuera de serie griego y además en los dos idiomas, en versión original y traducida al castellano. Bueno, pues seguimos un poco y bueno, yo tuve el gusto para trabajar para la editorial La Palma, ahí en el curso de edición, que me decía yo, voy a hacer un curso de edición, y dice, pues lo hacen muy bien y así hablan mejor. No, que voy a hacer de edición. Y bueno, a ver si me entienden bien. Bueno, sigo por aquí. En 1962 nace Jim Carrey, famoso humorista, Ace Ventura, La Máscara, hacer su de Truman, así más serie. Y luego a mí me gusta mucho Man of the Moon, el hombre de la luna, que hace que recuerde a otro personaje también bastante histriónico. En 1964 nace Michelle Obama, la famosa primera dama de Estados Unidos, ex primera dama, y que bueno, igual acaba de presidenta, quién sabe. En 1971 nace Javier Gutiérrez, que es un actor no muy alto, salía en Águila Roja, el personaje más gracioso, también en Los Serrano, en Campeones, y obtuvo un Goya por La isla mínima. Bueno, y por el autor me parece que también, 2014 y 2017. Luego en Daniel Dijes, nace en 1931, es un cantante que llegó a Eurovisión, fue a Eurovisión con algo pequeñito, se llamaba su canción. Parece ser que durante la representación de la canción saltó salió un espontáneo a la canción y luego se repitió. Bueno, al final quedó el 15º, 68 puntos. Bueno, simpático. Luego hacía musicales y cosas así. Bueno, pues en 1811 se produce la batalla de Puente Calderón, que es una victoria realista frente a los independentistas de México. En 1917 los Estados Unidos compran las Islas Vírgenes a Dinamarca por $25 millones. En 1974 el movimiento 19 de abril toma la quinta de Bolívar y sustrae la espada, y por ahí anda por ahí robada, luego aparecerá, y hace poco hubo una problemática con la espada de Bolívar, me parece. En 2012 fallece Carlos Puyol, fue un escritor español, que fue luego además miembro permanente del jurado del Premio Planeta, era traductor, también hacía poesía, ensayo, novela, La sombra del tiempo hizo, bueno. Antonio Pollaiolo es un pintor italiano que, bueno, nace en el año 1432 y tenemos aquí suyo, si no he perdido la página, que lo he perdido, pero bueno, no, aquí está. Un martirio de San Sebastián que es una obra un poco forzada, pero está intentando recrear toda la imagen junta. Y luego, pues, también tiene un Anteo y un Hércules,
escultura y en pintura. Anteo era un gigante que se enfrentó a Hércules, y Hércules era hijo de la tierra, y mientras estuviera pegado a la tierra era invencible. Entonces Hércules lo levanta así para arriba y le estrangula cuando ya no deja de estar en contacto con la tierra. Lo ahoga. Luego en 1463 nace Federico III, que fue elector de Sajonia y que fue el protector de Lutero, y también de Durero también, y fundó la Universidad de Wittenberg. En 1507 nace el Papa Pío V. En 1624 Guarino Guaraní es quien nace, fue un arquitecto, y construye el Palacio Cariñano en Turín, que está reconocido como Patrimonio de la Humanidad. En 1734 nace François-Joseph Gosset, que este fue un compositor, se hizo muy famoso, muy popular durante la Revolución Francesa, llegó a ser conocido como el músico de la Revolución. Bueno, tiene casi 50 sinfonías, ópera y música sacra. Ellen Wood nace en 1814, es una escritora, escribió bastantes novelas, y la obra más famosa suya es Slime. Luego Anne Bronte es una escritora que nace en 1820 y que además escritora y hermana de escritora, porque su hermana Charlotte escribió Jane Eyre, su hermana Emily escribió Cumbres Borrascosas, y ella hizo dos novelas también que llegaron a ser muy famosas. Una fue Agnes Grey y la otra La inquilina de Woodford Hall. En 1829 nace Catherine Booth, que fue una filántropa y fue la fundadora junto a su marido, William Booth, del Ejército de Salvación, para predicar a los hombres y, bueno, predicar y también cubrir las necesidades espirituales y también las materiales. Entonces su lema, un poco uno de sus lemas, a mí me gusta, sopa, jabón y salvación, decían. Parece que la canción Strawberry Fields Forever de los Beatles se inspiró en el hogar de los niños de allí, de esa dirección, del Ejército de Salvación de Liverpool. Luego en 1851 nace Arthur Bruder Frost, que fue un ilustrador, ilustraba escenas de caza. En 1851 nace Antonio Fernández Fajanet, que fue un escritor, fue senador también, fue miembro de la Real Academia, escribió principios de metafísica, ontología, cosmología y psicología. En 1875 nace Pedro Mata, otro escritor. Algunas de sus obras se han adaptado al cine, como El tonto de la cartera, Corazones sin rumbo, El hombre que se reía del amor, Un grito en la noche es nuestra. Joaquín Benjumea nace en 1878, fue un político, fue ministro de Agricultura de 39 a 41, de 1939 a 41, de 41 a 51 de Hacienda, y luego fue gobernador del Banco de España. Y Franco lo nombró conde de Benjumea. Max Sennett nace en 1880, fue un actor cómico, director también de cine mudo, conocido como el rey de la comedia, pues parece que en sus comedias había carreras de coches, batallas de pasteles, bueno, esas cosas que tanto nos hacen reír. Bueno, al final fue premiado con un Oscar honorífico. En 1885 nace Amy Higgins, que fue una escritora, fue dadaísta, fundadora del grupo original Cabaret Voltaire, y luego pues escribió La cárcel, El estigma. George Stigler fue un economista que nació en 1911, también el 17 de enero, en eso estamos. Fue premio Nobel de Economía y, bueno, pues estudió las regulaciones públicas, cómo influían en la economía. Betty White fue una actriz que nació en 1922 y fue famosa porque salió una serie que se llamaba Las rubias de oro, que eran 3 rubias así mayorcitas, era muy simpática la serie, la verdad, como son. Luis Echevarría Álvarez nació en 1922 y fue presidente de México de los años 1970-76. Manuel Millares nace en 1926, fue un pintor, cofundador del Grupo El Paso. Pintó pues, paisajes, cuadros de figuras, autorretratos. Se dedica a la pintura abstracta. Al principio recordaba más a Van Gogh, se hace más abstracto. Bueno, Realuz también utiliza diferentes materiales, sacos agujereados, tela de arpillera, cuerdas. Bueno, hay un cuadro suyo en el MoMA de Nueva York. James Earl Jones nace en 1931, fue actor. Si quien haya visto el Príncipe de Zamunda, pues era el rey de Zamunda, su padre. También era la voz de Yo soy tu padre, de Darth Vader. También. Fue nominado al Oscar por La Gran Esperanza Blanca y al final consiguió un Oscar honorífico en 2011. Chris Montet fue un cantante y, bueno, su canción más conocida pues es esta, que van a ver un momentín. Aquí estamos, a ver si le damos. Con mucha marcha, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Let's Dance, restante canción 1943, nos regaló esta canción tan caprichosa. Bueno, pues seguimos con nuestras efemérides y seguimos con Concha Cueto, que fue una actriz española, pues y sobre todo conocida porque salía en Farmacia de Guardia, una serie también de lo más simpático que se veía en Antena 3 y que era Antonio Mercero
su director. Mick Taylor nace en 1949, fue un músico, bueno, tocó algo con los Rolling Stones, pero bueno, él fue más bien un colaborador de una época. Cristina Galvó nace en 1950, fue una actriz, con tan solo 13 años hizo una película de Summers, salió una película que se llamaba De Rosa al Amarillo, que parece ser que fue muy popular. Luego, por hizo alguna cosa de terror, La Residencia, en Narciso Ibáñez Serrador, ya fue menos conocida. Marina Rosell nace en 1954, una cantautora que cantaba en castellano algo y sobre todo en catalán. Susana Howe nace en 1959 y también pues fue cantante y esta también nos trajo mucha marcha. Pues sí, con The Bangles. Aquí están, andando como un egipcio. Había unos grupos de los 80 que tenían mucha marcha. Bueno, pues seguimos con nuestras efemérides y vamos a seguir con la siguiente. Con Ángel Pistine, que nace en 1961, fue un poeta y un cantante, compositor, escritor, bueno, pues un personaje curioso. Pues tiene una canción curiosa, además no os votaréis, esa que la canta con el Drogas y con Cuchi Romero. Seguimos con Álvaro Arbeloa, pues bueno, que fue un futbolista, estuvo en el Madrid del año 2009-2016 y ya estamos acabando, y acabamos con Adriana Orgate, que fue una actriz que salió en series como La Señora o El Tiempo entre Costuras y en películas como Julieta. Y bueno, sin más, nos despedimos de ustedes hasta mañana, que será 18, y nos contaremos lo que pasa si seguimos aquí, que esperemos que sí, que alguien me vea. Y aquí estamos, que le vaya muy bien, hasta mañana.